El otro día estuvimos hablando de las emociones, un poco del pensamiento y de las emociones y cómo nos hemos identificado con nuestros pensamientos y nuestras emociones. A lo largo de toda la vida hemos ido creando una estructura egoica de pensamiento y esos pensamientos están avivados por las emociones. Sin darnos cuenta hemos creado esa estructura de pensamiento, de creencia. Hemos formado una imagen de nosotros, una imagen de sí. Y en esa imagen, en esa mochila, hemos ido introduciendo creencias sobre nosotros, sobre mi aspecto físico, sobre mis capacidades, sobre mis conocimientos, sobre si valgo o no valgo. Esa es la mochila que llevamos, ¿no? Todos. Desde nuestra infancia hemos ido creando esa estructura, esa imagen que se llama yo o ego. De manera que tú eres un yo, tú eres un ego que no es más que el acúmulo de tus experiencias hasta ahora. No eres más que eso, que una identificación con un cuerpo, con una imagen de ti, con una estructura de pensamiento, con un pasado. No eres más que eso. Esa identificación es tan fuerte, es tan profunda, que vivimos como en una especie de sueño, de ilusión, donde una y otra vez, sin tomar conciencia de ello, yo me identifico con esa imagen que tengo de mí y con todo lo que significa eso. Puedo tener una imagen linda de mí y sentirme satisfecho con mi cuerpo físico, pero a lo mejor no me siento satisfecho con mis conocimientos o con lo que conseguí en la vida. Puedo tener una imagen de mí desvalorizada o sobrevalorizada, pero al fin y al cabo es una imagen que yo tengo de mí. Realmente no soy eso, soy algo más. Y decíamos que el sufrimiento realmente viene de la identificación que yo tengo con esa imagen que ofrezco. Decíamos que el niño por primera vez se construye, el yo se construye por primera vez cuando el niño se muestra en el espejo, se asoma a un espejo y dice yo. Y por primera vez se ve reflejado en ese espejo. Ahí es donde tú construyes tuyo o empiezas a construirlo. Y ahí empieza un mundo de experiencias, de circunstancias, de acontecimientos que tú vas acumulando en tu memoria. De manera que al final, si miras para atrás, vives en la memoria, en el pasado, con la ilusión de que ese pasado te vaya a servir para construir un buen futuro. Es como que no estamos nunca realmente en lo único que existe, que es el ahora, en este momento. Estamos como pensando lo que pasó e imaginando lo que puede pasar. Y nos salimos una y otra vez de lo único que existe realmente, el momento presente. Incluso cuando yo recuerdo mi pasado, estoy ahora recordándolo. Incluso cuando yo imagino mi futuro, estoy ahora recordándolo o imaginándolo. De manera que una y otra vez me alejo de mi presente, del ahora, que es lo único que existe. Cuando yo estoy en el ahora, estoy en contacto conmigo, estoy en contacto con lo que está ocurriendo de verdad, con lo auténtico, con lo genuino. Rara vez me mantengo en este presente, en este momento. Por eso, mi vida es una ilusión que se construye aquí, en el mundo de la mente, en el mundo de los recuerdos y en el mundo de la ilusión o de la imaginación. Somos la sombra de nuestro pasado. Y todos tenemos esa sombra. Una sombra que no conocemos apenas, pero que está ahí dentro de nosotros.
Imaginaros cuando vamos caminando por el sol, en la playa o en el campo, y tenemos el sol de frente. El sol, la luz, casi nos ciega. Entonces entornamos los ojos porque esta luz es tan potente que nos ciega. No nos deja ver, o no dejamos que la luz nos deje ver. Nos resistimos a la luz. De manera que en esa posición de la luz, cuando te resistes a ella, la sombra cae detrás. Tu propia sombra está proyectada detrás. Y no puedes verla. Por más que te des la vuelta, no ves tu sombra. Esa es la sombra de nuestro inconsciente, de nuestro pasado, cuando tú no le pones luz. Pero imaginaros que cambiamos la posición y la perspectiva y ahora empezamos a poner luz en nuestra vida. Y entonces, por un momento y en este símil, en esta metáfora que estamos construyendo, imaginaros que la luz está arriba, detrás, a la altura de nuestra coronilla, e ilumina como un testigo. Empieza a iluminarte. Tú eres tu propia luz y empiezas a mirar a tu sombra. Realmente ahí sí puedes verla, porque si pones la intención de poner la luz ahí detrás como un testigo, si tienes esa intención, te das cuenta que la sombra se puede proyectar hacia adelante también y ahí sí la puedes ver. La sombra de tu pasado, la sombra que tú no puedes ver porque no le pones luz. Sigues dormido y no quieres ver tu sombra. Y todos llevamos una sombra muy oculta. ¿Qué es la sombra? ¿O qué significa la sombra? La sombra no es más que tu dolor emocional del pasado. El acúmulo de los asuntos pendientes que no has cerrado bien, que no has gestionado bien en tu vida y que te dolieron tanto que ocultaste para siempre en una sombra que no ves y que no quieres ver. La única vía para conocerte a nivel total, para empezar a ser, es empezar a descubrir esta sombra. Y en esta sombra se esconde mucho pasado y mucho dolor. Te niegas a mirar esta sombra porque realmente es dolorosa. Y sigues dormido, caminando por la vida en una ilusión de que el futuro será mejor. Si eres joven, igual te lo crees y te sigues engañando. Con la ilusión de que a tus 20 o 25 años te queda toda una vida por delante. Quizás tengan que llegar los 40 o los 45 para que te des cuenta de que vives dormido. Sigues en la ilusión de que todo va a cambiar y no haces nada para cambiarlo. Te sigues quedando ahí en el miedo, en la confusión. En la ilusión de que algún día vendrá tu príncipe azul que te cambiará la vida. Y realmente esto nunca sucede a no ser que hagas algo. Y lo único que podemos hacer es empezar a mirar lo que hay en mi sombra. La sombra del pasado, como digo, acumula mucho dolor. Son como heridas que no cerramos en su momento. La manera de gestionar estas heridas en su momento fue insatisfactoria. No supimos, realmente no supimos. Y como estas heridas no supimos gestionarlas ni supimos limpiarlas, no las cerramos bien y están en carne viva, eso sí, en la sombra. Y aunque quieras taparla o ocultarla, no puedes. De alguna manera son heridas que te hacen daño. A veces esta sombra del pasado está latente y pasas una buena etapa de tu vida donde todo está bien, donde ahora la fortuna te sonríe. Mera ilusión. Porque cuando aparece una persona, una frase, puede servir como detonante para que tu sombra aparezca. Y entonces esa sombra te zamarrea, te saca la vieja herida emocional que no supiste cerrar. Y entonces sufres el dolor, un dolor más agrio, más duro. Porque a medida que sigues
sin ver esa herida y sin limpiarla, el dolor es más profundo cuando sale. Y te aseguro que va a salir más veces, si no la curas. De manera que esta sombra está cargada de heridas. Y solamente una frase, una circunstancia, un pequeño detonante puede ser fatal para que la sombra aparezca. Algunas personas tienen tanta sombra que la mayor parte de su vida ya la pasan casi al 100% en compañía de su sombra. Esto causa mucho dolor, como una sombra de sufrimiento que te acompaña toda la vida. Y no eres consciente del daño que te estás causando. Te cuentas una y otra vez que tú no quieres sufrir, pero sigues alimentando este sufrimiento. Porque sigues repitiendo de la misma manera las mismas cosas de tu vida, las mismas pautas de conducta. Casi sin darte cuenta estás alimentando tu sombra, tu dolor. Se convierte en más y más sufrimiento. No sé si lo habéis notado, pero hay personas que su mera presencia te echan para atrás. Tienen una fragancia, un olor, una vibración realmente, quiero decir, que te supera. Y decimos, o le decimos al compañero o al amigo, qué alegría que se fue. Llevan la sombra de su pasado, como muy despierta, muy viva. Esto al final se convierte en enfermedad, en conflicto, síntoma y enfermedad. De manera que la única vía para sentirte, para conocerte realmente, es integrar tu sombra. Significa empezar a mirar profundamente qué hay, qué se esconde debajo de ti. Es la única vía, el único recurso que tenemos para soltar o para aceptar, mejor dicho, eso que no somos y que lo somos, que es la sombra. Para después de que la sombra se disuelva, aparezca la luz. Cuando ponemos la luz en la sombra nos damos cuenta que la sombra realmente no existe. La sombra es ausencia de luz. Pero si le pones conciencia a tu vida, si empiezas a observar como un testigo imparcial lo que pasa dentro de ti, poco a poco aparece tu luz. Porque tú eres luz, tú eres conciencia. Cuando empiezas a mirar tu sombra, le pones la suficiente energía para encender ya tu luz. Es el comienzo del camino hacia el ser. Porque realmente el ser es lo que tú eres. Más allá del mundo de la mente y de tu estructura mental, de lo que tú pienses sobre ti, de lo que a nivel consciente o inconsciente crea sobre tu imagen, sobre tu cuerpo, sobre tus pensamientos. Más allá que te valores más o menos, tú eres un ser. Simplemente eres digno porque eres. No tienes que buscar argumentos para valorarte porque ya vales. Ya eres suficiente por ser. Esto es una cadena interminable de ilusión, de engaño. Porque tu abuela le dijo a tu madre que tenías que hacer algo para conseguir ser digna. Y tu madre te lo dijo a ti. Y tú te lo creíste. Y se lo dirás, o se lo has dicho ya a tus hijos. Esta es la cadena del sufrimiento. De un sufrimiento inconsciente que tú construyes para conseguir no sé qué. Seguramente, al final de todo, una tumba, como todos conseguimos. No hay un solo ser vivo de este planeta que se libre de la muerte. Y tanta lucha para morir. Realmente nos lo ponemos muy difícil. Nos da miedo entrar en la sombra, nos da miedo mirar nuestro dolor, nuestro pasado. Porque el niño realmente lo que hizo fue enterrarlo, porque no tenía fuerza, resistencia para enfrentarse a ese dolor.
pero ahora sí puedes. Ahora tienes la suficiente energía, el suficiente poder, la suficiente fortaleza para poder enfrentarte a tus miedos, a tu dolor emocional. Cuando aparece la sombra y tú no estás despierta, esta sombra te invade. La sombra aparece en forma de una emoción negativa, profunda, que te corroe el cuerpo. Fijaros, a nivel fisiológico lo que ocurre es que se activan una serie de circuitos neuronales que echan un chorro de química negativa, de adrenalina, cortisol. Esto pasa por tu flujo sanguíneo, De alguna manera llega a todos los rincones de tu cuerpo, a todas tus células. Y lo has hecho tantas veces de manera inconsciente que de alguna manera te has vuelto adicto a esta negatividad. Algunas personas ya mayores y no tan mayores son verdaderos adictos al sufrimiento. Y realmente una y otra vez se quejan de su propio sufrimiento y no se dan cuenta que ellos son los creadores y los que alimentan este sufrimiento. Cuando aparece una emoción negativa y tú estás dormida, lo que haces es una y otra vez alimentar esta negatividad, esta emoción negativa. Una y otra vez, sin darte cuenta, le vas dando alimento a esta negatividad. Ahí vas aumentando el dolor emocional. Vas creando más sombra y más sufrimiento. Hasta que llega un momento en que esta sombra es dominio absoluto. Domina absolutamente tu vida. Ahí eres como una especie de autómata en manos de tu pasado. Tienes derecho a vivir. Tienes derecho a ser. Tienes derecho a disfrutar de la vida. Y sobre todo tienes derecho a conocerte antes de morir, a saber quién eres. Si tú crees que eres eso, simplemente un recuerdo del pasado, casi parece extravagante, ¿no? Pensar que simplemente somos lo que pasó. Porque incluso lo que pasa ahora lo tiño de lo que pasó. Porque yo me siento y me veo en función de cómo yo me sentí en el pasado. Y sigo siempre esa pauta de conducta. Me miro al espejo, inmediatamente, automáticamente me viene lo que yo pienso de mí. Lo que pensé, lo que he ido alimentando a lo largo de la vida. Y esto no lo cambia, a no ser que le ponga luz, que empiece a descubrir quién soy realmente. Decíamos que para descubrir quién soy, primero se tiene que caer lo que no soy. Cuando aparece un pensamiento o una creencia y tú te la crees, estás dando más alimento a esa creencia negativa. Y las creencias positivas, de alguna manera, en algún momento te van a llevar al polo negativo. Por lo tanto, tú no eres una creencia. Tú no eres la imagen que construiste de ti. Es como observa, conviértete en un testigo de tu día a día. Observa tus pensamientos, observa cómo te mueves en el mundo, observa cómo respondes ante esta situación y observa cómo una y otra vez respondes de la misma manera. Observa cuando tu mujer te dice esto en concreto, cómo te sientes, de qué manera te lo tomas. Obsérvalo, sé un testigo imparcial. No te juzgues y no juzgues al otro, simplemente observa tus patrones, tus pautas, tus condicionamientos. Simplemente empieza a proyectar luz hacia adentro, hacia cómo te sientes cada vez que ocurre algo. Empieza a investigar tu sombra. Sé un testigo imparcial de lo que acontece. Simplemente sé un testigo. No te hagas demasiado caso, porque si te haces demasiado caso,
no vas a hacer otra cosa que alimentar a tu ego, que es el que te causa el sufrimiento. Cuando juzgas a otro, date cuenta. Lo único que estás haciendo es proyectar en el otro aquello que tú piensas de ti o aquello que no te permite. Cuando tachas al otro de irresponsable, de viva la vida, es porque realmente en alguna parte de ti a ti te gustaría disfrutar de esta manera que disfruta este y no te lo permite. Cuando tachas al otro, a veces, de rígido, seguramente estás proyectando tu propia rigidez sin tomar conciencia. La vida es un espejo y si estás atenta, te darás cuenta que es muy fácil descubrir tu sombra. Cada vez que aparece una persona en tu vida o una situación a la cual criticas o juzgas, estás proyectando tu propia sombra. Es como un espejo que se acerca a ti para que te conozca. Y esto al ego no le gusta nada. El ego va a intentar que tú sigas creyéndote el argumento contrario. Que el fallo está en el otro, que el otro es el rígido, el exigente y que tú te mereces lo mejor. ¿O no? Hay personas que hacen lo contrario, que se cargan de culpa, que se sienten feas, que se sienten torpes. Puede pasar de todo, porque cada niño, cada niña construyó su estructura de una manera, en función de lo que le convenía. De lo que le convenía para llamar la atención y sobrevivir delante de papá y de mamá. Porque realmente lo que buscamos es amor, protección. Buscamos el amor y la valoración fuera, cuando realmente lo único que tenemos que hacer es valorarnos a nosotros mismos. Es empezar a amarnos y a respetarnos. Es empezar a encontrar nuestro sitio, nuestro espacio y nuestro lugar. ¿Cuántas veces te has quitado ese lugar? ¿Cuántas veces no te has respetado y no te has amado? Empezar a sentir tu corazoncito, empezar a amarte, empezar a respetarte, empezar a conectar contigo, empezar a ponerte en tu sitio realmente te va a llevar a sentir ese poder y esa fuerza que tienes, la fuerza del ser, de lo que realmente eres. De manera que, para resumir, cuando aparezca la sombra del pasado en forma de emoción oscura y negativa, solamente tenéis que hacer una cosa. Solamente tenéis que ser testigos imparciales, observar realmente qué está pasando dentro de vosotros, poneros en contacto con lo que estáis sintiendo, qué tipo de emoción oscura está apareciendo. Cuando aparezca la sombra, simplemente tenéis que proyectar la luz de vuestra conciencia. Y de una manera imparcial, mantener la conciencia enfocada, observar, sin juicio, sin decir esto está bien o esto está mal, simplemente observando, como un mero testigo, sin juicio, tomando conciencia de vuestra sombra, tomando conciencia de que es un patrón emocional, un patrón de conducta que lleva aparejado el dolor y el sufrimiento. Tenéis que mantener la presencia, porque si no mantenéis la presencia, la emoción oscura es tan fuerte que os sacará de la luz. Y nuevamente, otra vez más, una vez más, alimentaréis la sombra de vuestro pasado. La sombra de vuestro pasado que al final será una especie de monstruo oscuro y destructivo que os llevará a un sentimiento de frustración muy grande al final de vuestra vida. Tendréis la sensación como que la vida pasó sin pena ni gloria,
y tendréis en lo más profundo de vosotros un vacío, que será el vacío de no haberos conocido, de no haberos encontrado nunca. Tenéis la oportunidad, sois capaces y tenéis esa luz, que es la luz de vuestra conciencia, para que esto cambie. Estoy convencido, así es, de que ya tenéis esa luz porque sois luz. Solamente cabe activar la presencia y empezar a hacer este trabajo de conciencia. Si lo hacéis, probablemente habrá más luz y menos sombra. Es como al conocer la sombra, se convertirá en luz. Podré integrar lo que me pasó, podré aceptarlo, le podré dar luz. No juzgaré si estuvo bien o estuvo mal, simplemente aprenderé, tomaré conciencia de que eso no soy yo, de que eso es simplemente lo que pasó y cómo no supe gestionarlo de otra manera. Desde ahí me perdonaré. Desde ahí podré poner más luz en mi vida y hacer que mi vida se convierta, pues eso, en una vida de disfrute, de tranquilidad, de más amor. A veces este camino tiene altibajos, inevitablemente tiene altibajos. Es una especie de cimas y valles. Inevitablemente, cuando estás en lo alto de la cima, en esta dimensión, lo que va a venir va a ser un valle. Pero fijaros cómo ocurre que cada vez que pongáis más y más luz a vuestro camino, los valles van a ser menos profundos y menos duraderos, y las cimas van a ser más altas, más tranquilas, más oxigenadas. Tendréis cada vez más luz y estaréis cada vez menos en la sombra, porque a medida que vais iluminando la sombra se va disolviendo. Bueno. Esto no pretendo que os lo creáis, simplemente como que lo dejéis caer ahí en vuestro corazón, y que si está en vuestro destino, pues que de alguna manera os active una chispa de vuestra luz.